El desapego emocional. Es una frase que muchos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, pero ¿realmente entendemos lo que significa? En nuestra sociedad, estamos acostumbrados a aferrarnos a nuestras emociones, a identificarnos con ellas, a vivir en función de lo que sentimos. Creemos que si algo nos duele, debemos aferrarnos a ese dolor porque es lo que conocemos, lo que nos hace humanos. Pero, ¿y si te dijera que el desapego emocional no solo es posible, sino que puede ser el camino hacia una vida más plena y equilibrada? Hoy quiero hablar sobre esto, sobre cómo aprender a desapegarnos emocionalmente puede ser una de las decisiones más transformadoras que podemos tomar para nuestro desarrollo personal. En primer lugar, aclaremos algo importante: el desapego emocional no significa que debamos ser fríos o insensibles. No se trata de eliminar nuestras emociones o de vivir como robots. Las emociones son una parte fundamental de nuestra experiencia humana. Sentir tristeza, felicidad, ira o miedo es completamente natural. Pero lo que muchas veces no entendemos es que hay una gran diferencia entre sentir las emociones y aferrarnos a ellas. Cuando hablamos de desapego emocional, nos referimos a la capacidad de no dejar que nuestras emociones dicten nuestra forma de ser, nuestras decisiones, nuestra manera de vivir. Es aprender a observar lo que sentimos, reconocerlo y luego dejarlo ir sin aferrarnos a él. Es un proceso de liberación. De hecho, uno de los mayores bloqueos que enfrentamos en la vida es nuestra incapacidad para soltar, para dejar ir lo que nos lastima, lo que nos ha dolido, lo que nos provoca sufrimiento. La mayoría de las veces, nos apegamos a nuestras emociones negativas como si fueran parte de nuestra identidad. El dolor por una pérdida, la ira por una injusticia, la tristeza por un fracaso, todo eso se convierte en una especie de bajo continuo en nuestra vida. Nos identificamos tanto con esas emociones que llegamos a pensar que somos esas emociones. Pero, ¿quién eres tú cuando no te sientes triste, o cuando no sientes ira? ¿Quién eres cuando no tienes miedo o cuando no te sientes ansioso? El desapego emocional no implica rechazar nuestras emociones, sino más bien aprender a separarlas de nuestra identidad. Puedes sentir tristeza sin ser la tristeza. Puedes sentir miedo sin ser el miedo. El desapego emocional es como una ventana que te permite mirar las emociones desde afuera, sin ser absorbido por ellas. Y esto tiene un poder transformador. Porque el sufrimiento llega cuando nos aferramos a las emociones y no permitimos que fluyan. Cuando nos quedamos atrapados en el pasado, en una herida no sanada, en una conversación que nunca cerramos, en un sueño no alcanzado. Nos quedamos atrapados en ese momento, y ese momento define todo lo que somos. Pero, ¿qué pasa si, en lugar de aferrarnos al pasado, aprendemos a soltar? Aprendemos a cerrar ciclos, a soltar lo que ya no nos sirve, a liberarnos de lo que nos mantiene prisioneros. Es en este desapego donde radica el verdadero poder. Porque el desapego emocional te permite vivir en el presente. Dejar ir el sufrimiento del pasado para poder abrazar lo que está aquí, lo que está ahora. Y no me malinterpreten, esto no quiere decir que debemos olvidar o reprimir lo que hemos vivido. Al contrario, es reconocer nuestra historia, reconocer nuestras emociones, pero sin dejar que esas emociones controlen nuestra vida. Imaginen que nuestras emociones son como olas en el océano. Si te aferras a una ola, te arrastrará, te ahogará. Pero si dejas que pase, si la dejas ir, verás que en su lugar vendrá una nueva ola, y otra, y otra. Las emociones son así. Vienen y van. Pero lo que muchas veces hacemos es aferrarnos a ellas. La tristeza de un mal día, el miedo de una decisión importante, el rencor de una persona que nos hizo daño, nos quedamos con esa ola, la retenemos, la mantenemos en nuestra mente, y no permitimos que pase. Y entonces nos quedamos atrapados, inmóviles, incapaces de avanzar. Es cuando aprendemos a soltar que las cosas empiezan a cambiar. El desapego emocional no significa indiferencia, significa liberación. Y esa liberación nos da espacio para crecer, para aprender, para avanzar. Cuando dejamos ir el dolor, dejamos espacio para la paz. Cuando dejamos ir el miedo, dejamos espacio para la valentía. Cuando dejamos ir la ira, dejamos espacio para la calma. Es un proceso de transformación personal, porque cuando nos desapegamos, nos damos cuenta de que no somos nuestras emociones. No somos lo que sentimos. Y esa es una de las lecciones más profundas que podemos aprender en la vida: no somos nuestras emociones, no somos nuestros pensamientos. Somos mucho más que eso. Somos seres completos, con la capacidad de experimentar y aprender de cada emoción sin que esa emoción nos defina. Ahora bien, esto no es algo que suceda de la noche a la mañana. El desapego emocional es un proceso. Es un músculo que necesitamos ejercitar todos los días.
No se trata de ignorar nuestras emociones o de intentar suprimirlas, sino de aprender a vivir con ellas sin que nos controlen. Esto requiere práctica, paciencia y mucha autocompasión. Pero es un camino que vale la pena recorrer, porque al final de ese camino, nos encontraremos más libres, más equilibrados, más conectados con lo que realmente somos. Así que te invito a reflexionar, ¿qué emociones estás aferrando en este momento? ¿Qué situaciones del pasado estás cargando contigo? ¿Qué pensamientos o miedos te están impidiendo vivir plenamente? El desapego emocional no es huir de tus sentimientos. Es aprender a gestionarlos, a no dejar que te arrastren, a no vivir en función de ellos. Porque solo cuando aprendemos a soltar, a dejar ir, es cuando realmente podemos empezar a vivir. El desapego emocional es, en última instancia, un acto de amor propio. Es una manera de respetarnos a nosotros mismos, de reconocer que somos más que nuestras emociones, de que no necesitamos aferrarnos a nada que nos cause sufrimiento para sentir que tenemos control sobre nuestras vidas. Es la libertad de ser tú mismo sin cargas innecesarias, es la paz que viene con soltar lo que no podemos cambiar y aceptar lo que somos. Este es el camino del desapego emocional, soltar, fluir, y encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Y cuando lo logremos, el crecimiento personal será una consecuencia natural.